comenzando otro Almorzando en el 13 en este martes 25 de abril. La publicación de los libros Otra Arquitectura en América Latina y Casas y Escrito del arquitecto Enrique Brown, que mañana se lanzan en nuestra casa de estudio en la Escuela de Arquitectura, nos movió a invitarlo esta tarde para que compartiera nuestra mesa para conversar sobre esta obra y sobre lo que se sabe sobre esta disciplina en nuestro continente. Junto al conocido arquitecto Enrique Brown, quien es además el constructor, el arquitecto de nuestra canal de televisión, hemos invitado también a Cristian Fernández Cox, quien es arquitecto, les recuerdo, fue presidente de la primera Bienal y fundador del Taller América. A Lala Méndez Mosquera, directora de la revista Suma, arquitecto argentino y quien por más de 26 años ha dirigido esta importante publicación. Y a Raúl Zurita, quizás el más importante poeta joven de nuestro país, quien actualmente reside en Coyhaique, becado por la Fundación AMPE. Muchas gracias a todos ustedes, Enrique, por esta primicia, a Raúl por venir tan lejos, a Cristian porque siempre nos acompaña en estas cosas. Y Lala, que Allende de los Andes nos viene a visitar, es un privilegio, habíamos escuchado muchísimo hablar de ti, Lala, porque la revista que tú diriges, que está en este momento, lleva 26 años dirigiendo Lala en Buenos Aires y es la revista más prestigiada quizás latinoamericana de arquitectura en nuestro continente. Bueno, Enrique, ¿por qué vamos a lo nuestro? Otra arquitectura en América Latina. ¿A qué te refieres? ¿Por qué este título? Bueno, el estudio, primero habría que decir que el estudio partió de una beca de la Fundación Guggenheim. Entonces yo hice un estudio de alrededor de 2 años, recorrí América Latina, recorrí las obras, etc. Y surgió, bueno, lo que era conocido como arquitectura latinoamericana era justamente lo que tú estás mostrando, más o menos. Que eran las obras de Niemeyer, las obras de Clorindo Testa en Argentina, las obras de Emilio Duval en Chile, etc. Sin embargo, apareció otro tipo de arquitectura que era distinta a esta, que es una arquitectura que no tiene la elocuencia estructural, no tiene los alardes que tiene la otra, sino que es una arquitectura que trabaja con el color, con los patios, con la naturaleza, etc. Que es mucho más intimista y que había estado como sumergida durante muchos años y de repente empieza a aparecer en América Latina. El caso típico es Barragán. Barragán, que hoy día es un éxito mundial y es conocido en todo el mundo, digamos. Bueno, él en los años 47, en la misma época que Niemeyer estaba trabajando, sin embargo no era conocido, aparece ahora. Entonces eso es lo notable. Pero siempre hay una intuición, Enrique. ¿Por qué tú tomas contacto con Lala, que incluso fue una de las personas que con tanta experiencia ella te dijo que hicieras un libro al respecto? Y luego recoger y tomar contacto con todos estos arquitectos. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde apunta ese movimiento? El paisaje, el color. ¿Qué tenemos en común México, Colombia, Chile? Bueno, tenemos muchas cosas de hecho, ¿no es cierto? Tenemos de hecho, bueno, somos un mismo continente, desde el Río Grande hasta el sur, ¿no es cierto? Tenemos una colonia común ibérica durante 3 siglos, tenemos tantas cosas en común, tenemos problemas comunes hoy día también, ¿no es cierto? Pero a su vez, ¿no es cierto?, hay un sustrato cultural dentro de nuestros países, con las diferencias que pueden haber, que hace que la expresión arquitectónica, ¿no es cierto?, nuestra sea bastante peculiar y bastante propia. Y a mí lo que me interesa destacar es que esta nueva arquitectura que está surgiendo realmente es una arquitectura que es muy moderna, no es una arquitectura que sea una vuelta hacia atrás, es una arquitectura que es muy moderna, pero que está abriendo caminos realmente a nivel internacional también. O sea que estamos dentro, casi al borde del siglo XXI, y eso se refleja en esta arquitectura. Claro, se refleja por un lado la época en que vivimos, ¿no es cierto?, que es el año 89, y se refleja por otro lado el lugar donde vivimos, eso es importante. Cristian, ¿qué opinas tú de esta nueva postura que nos trae Enrique Brown con esta importante obra que se edita en nuestro país y que se lanza mañana en la Escuela de Arquitectura de la Católica? Mira, yo pienso que aparte de lo que ha dicho Enrique, este libro viene a poner de manifiesto algo que se está cocinando, yo no sé exactamente desde cuándo, pero que está comenzando a emerger después de mucho tiempo, que es un problema cultural de orden general en América Latina y del cual la arquitectura es una de sus manifestaciones,
que es un comienzo de germen de reencuentro con nosotros mismos, digamos. Nosotros mismos es bastante conocido por las personas que están preocupados del tema, y uno como arquitecto lego ha leído de los historiadores y de los sociólogos. Entre ellos es muy conocido el hecho de que en América Latina el advenimiento de la modernidad, básicamente a partir del siglo XIX, ha sido muy difícilmente compatibilizado con la identidad propia. No la identidad propia en un sentido ni nostálgico, ni de ser únicos, ni de ser inéditos, sino que simplemente de la aceptación de ser como realmente somos. Y esta arquitectura, que Enrique respecto a la arquitectura moderna usa dos términos que son muy apropiados. La arquitectura desarrollista, pues a la arquitectura que es muy buena también, pero es la más moderna, la arquitectura moderna latinoamericana más conocida, y esta arquitectura otra, que siendo plenamente moderno tiene características completamente diferentes a la arquitectura desarrollista y que están directamente afincadas en la realidad nuestra. Respecto de eso, yo traje una cortísima cita que dura 5 líneas que quisiera leer y que no es de arquitectura, es de Octavio Paz, que yo creo que como ensayista es lo más magistral que hay respecto a América Latina. Respecto a este problema de la dificultad para encontrar una modernidad propia, es decir, tal como somos nosotros, dice: desde el siglo XVI nuestra historia, fragmento de la de España, ha sido una apasionada negación de la modernidad naciente, reforma, ilustración y todo lo demás. Al principio del siglo XIX decidimos que seríamos lo que ya eran los Estados Unidos, una nación moderna. El ingreso a la modernidad exigía así visto un sacrificio, el de nosotros mismos. Es conocido el resultado de ese sacrificio. Todavía no somos modernos, pero desde entonces andamos en busca de nosotros mismos. ¿Te fijas tú? Está este problema de que realmente, finalmente vamos a poder ser modernos cuando aprendamos a ser modernos a nuestra manera. No modernos a la manera de otros, muy respetables, muy admirables, pero que no somos nosotros así. Eso para mí es como el punto esencial del aporte que trae este libro, que es el primer libro que se publica con esta visión, digamos. Y está editado en México. Por Chile. Por Chile, nada menos. Lala, ¿qué opinas tú del libro de Enrique? Tú has venido expresamente a nuestro país a hacer la presentación. Tú eres una persona con una trayectoria realmente conocida en todo el continente. Una mujer arquitecto que además tiene una revista que permanece durante 26 años. La muerte de las publicaciones en nuestro continente también son, los nacimientos y muertes son correspondientes a, no sé, pero una cosa que en el tiempo permanece es notable. Y además que tú le has dado mucha importancia siempre en esta revista a escritores extranjeros, americanos, ¿no? Sí. En este último número que ya lo vamos a mostrar está Neruda, ¿no? La Casa de Neruda, efectivamente. Aquí estamos mostrando la publicación que Lala dirige y que tiene más de 26 años de continuidad en la Argentina y en el resto de América. Bueno, yo diría que Suma empezó desde un principio con un planteo de abrirse a Latinoamérica y mantener los contactos, pero en la práctica fue bastante difícil, tal vez porque eran como muy racionales estos intentos, y en los últimos años, digamos en esta década, se convirtió en una cosa más sentida. Entonces, las diversas publicaciones de arquitectos latinoamericanos fueron entrando más seguido, y uno de los asiduos ha sido justamente Enrique. Es decir, varias de las casas que integran su segundo libro ya han sido publicadas en Suma. Y las ideas de él también han aparecido varias veces. En cuanto al libro de otra América Latina, a mí me interesa destacar el concepto que Enrique maneja desde hace un cierto tiempo y que es una clave para mí también de esto de lo cual él habla, que es el espíritu del lugar como idea agregado a lo que ya se manejaba internacionalmente como espíritu del tiempo. Es decir, en esos dos conceptos se sintetiza
una modernidad en las referencias al tiempo necesaria y, digamos, a veces difícil de mantener, pero al mismo tiempo ubicándose bien centralmente en el lugar donde se hace esta arquitectura. Entonces, ese valor conceptual creo que es muy, muy importante en el trabajo de Enrique. Y luego lo lleva a sus obras. Y lo realiza, porque Enrique tiene a lo largo de todo el país obras. Raúl, nos gustaría conocer, aquí estás en medio de creadores. Yo te he presentado como quizás el poeta joven más importante de nuestro país. Y tú actualmente estás viviendo en Coyhaique, tú has conocido bien a través del taller América a todas las personas que están aquí presentes. ¿Qué podrías decir entre la creación de un arquitecto y la creación de una poesía, de un poema? Mira, siempre arquitectos y poetas han sido bastante muy amigos. ¿Por qué se da ese buen a veces matrimonio? desencuentros, te fijas, pero en general hemos sido muy buenos amigos. Creo que ambos tienen que ver mucho, ¿cierto?, con el amparo, con la necesidad de amparo, ya sea a través de una vivienda, ¿cierto?, de una habitación, y frente también a esta protección del desamparo psicológico, que en cierto sentido son las construcciones un poco a través del lenguaje, ¿cierto? Cuando alguien hace un poema o relata en cierto sentido su felicidad o su desdicha, en cierta forma, ¿cierto?, podríamos decir que sus mismas palabras vienen a cobijarlo un poco. Entonces, incluso, fíjate, a propósito de la modernidad y del tema de la identidad, yo creo que nuestro arte y nuestra literatura, ¿cierto?, muestran, por así decirlo, una unidad latinoamericana. O sea, la unidad literaria y lingüística latinoamericana es un hecho tan real, ¿cierto?, como su misma dispersión política. Entonces, estas obras, o sea, el hecho que realmente empecemos a conocernos a través de todas las manifestaciones del arte y de la cultura, es un poco traer al presente algo que en el plano al menos de lo imaginario y del futuro se vislumbra como casi algo resuelto. La diferencia entre Octavio Paz, entre García Márquez, entre Neruda, ¿cierto?, son realmente mínimas en relación a una lengua y en relación a una imaginación que en realidad nos une. Entonces, arquitectos y poetas, creo que estamos en eso, desde distintos puntos, desde las cosas más concretas hasta esto tan inasible realmente que son las palabras, ¿cierto? Pero obedecen yo creo, a una vocación y a un desafío común. Raúl, pero no es tan tangible en el fondo para una persona americana. Por ejemplo, una cosa de Gabriela Mistral no es tan una construcción que queda en el tiempo. Puede a uno gustarle o no. Yo nombro a Gabriela ya que es una de las grandes, estamos en un periodo que la estamos recordando por su natalicio, ¿no? Pero como el Palacio de la Moneda, claro, ¿lo ves tú así? Yo lo veo así, te digo, o sea, las construcciones que se hacen en la poesía, que se hacen en la literatura y que se hacen en el arte, son también edificaciones permanentes. ¿Y tú ves un boom en la arquitectura como podría haber un boom en la literatura? Mira, ¿Qué percibes tú como poeta? Ya que dice que tienen tan buenas relaciones en ambos. Pienso, te fijas, que necesariamente hay una intención de que este pensamiento sobre el espacio, sobre el concepto y sobre la idea de habitar, ¿cierto?, responda a nuestra propia imaginación, a nuestra soledad y a nuestras necesidades de comunicación. Y es verdad, o sea, uno ve que está surgiendo, ¿cierto?, a través del libro de Enrique, de la revista Suma, que efectivamente hay un movimiento. Ahora, yo no sé si eso es un boom o no, el boom también es algo tan equívoco ya, ¿te fijas? Pero, mira, Yo yo te puedo decir desde el punto de vista mío como nuestro como arquitecto, el año pasado Raúl hizo un seminario en el Taller América
Cuéntanos un poco del Taller América. Aquí se ha mencionado al pasar el Taller América que todos hemos pertenecido, que hemos asistido, pero cuéntanos un poco, y además porque hay el nombre de alguien que yo quisiera recordar, Sergio Larraín, porque nosotros al hacer el programa Visiones, siempre que escarbamos un poco aparece el nombre de Sergio Larraín García Moreno, en la arquitectura, en la poesía, ya sea porque tiene amistad. A mí me gustaría que dos personas que lo han conocido como Cristian y Enrique puedan hacernos alguna referencia por qué aparece tanto. Mira, en el taller América partió de una idea de Enrique, que habló conmigo, en fin, acortando el asunto, fuimos a hablar con don Sergio Larraín, que se trataba de hacer una reflexión sobre este problema de la identidad, al cual no teníamos absolutamente nada claro. Fuimos a hablar con don Sergio, y don Sergio con ese... Perdóname que voy a ser ciútico, pero no conozco la palabra en castellano. Ese elón maravilloso que le da todas las cosas, digamos, ¿sabes? Que le da una cosa fantástica, digamos. Dio un entusiasmo, además que prestó el Museo Precolombino, pero hizo una cosa que fue básica, que fue como dar una especie de lógica del asunto en la partida. Contrariamente a lo que algunos pensábamos, don Sergio dijo que esto tenía que partir como una aventura. Yo lo miré un poco raro porque no me pareció muy bien, digamos, pero en realidad la explicación que él daba de la aventura resultó extremadamente precisa, correcta y eficiente. Que era, una aventura es algo en lo cual se tiene bastante claro a dónde se quisiera llegar, cuál es el objetivo, pero no se sabe claro cuál es el camino por el cual se puede recorrer. De esa manera, en ese espíritu, nos abrimos absolutamente en forma interdisciplinaria. Y aparte los arquitectos, digamos, esto quedó manejado, digamos, por don Sergio, por Enrique y por mí. Aparte de los arquitectos, convidamos, de los que me acuerdo hace poco rato tomando nota, se me puede olvidar alguno, historiadores estuvo Leopoldo Castedo y don Mario Góngora. Sociólogo estuvo Hernán Godoy, Pablo Neus y Pedro Morandé, que después Pedro Morandé pasó a ser una figura clave porque al año siguiente dio un seminario que duró varios meses y que realmente yo creo que ha sido una de las cosas que más ha marcado, digamos, al Taller América. Es un importante sociólogo, además de nuestra universidad. De escritores convidamos a Jorge Edwards, a Cristiano Neus y a Enrique Lin. Poetas, Godofredo Yomi, Alberto Cruz, que yo lo pondría además de como arquitecto, como poeta, Alberto Cruz del de Valparaíso, bueno, y Raúl, por supuesto. Entonces, partimos con esto y empezamos como a explorar, y poco a poco de ahí fueron decantándose, yo diría, algunas cosas que se han ido concretizando por distintos caminos, en distintas etapas. Eso es básicamente, yo diría. A mí me gustaría decir que también estaban presentes las periodistas, Manu Sierra, entre otras. No, sí, mira, si ahora estaba como 80 personas, y tú, desde luego. Pero el primer resultado de estos años en que ha funcionado el Taller América es la obra de Enrique Brown, que mañana va a ser lanzada en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, en la que estamos mostrando en cámara hacia allá. Aquí quisiéramos que recogiéramos. Enrique, ¿cómo se gestó esta obra? Vamos a mostrar algunas de las impresiones. Es todo este libro hecho en Chile, esta vez por la editorial Lord Cochrane y el Taller América, que lo ha financiado. Quisiera que ustedes vieran alguna de las maravillosas presentaciones de esta obra de arquitectura realmente pionera. A ver, explícanos algunos de estos conceptos. Estábamos comentando con nuestro director Fernando Neto el manejo de la luz, Enrique, de los patios interiores, de la familia. ¿Se ve un poquito más arriba? Está bien. Pero, En todo caso... ¿Sí, Lala? El que comenta ese tema espléndidamente es justamente ¿Cristian? Yo antes solamente quisiera decir dos cosas. Uno con respecto a don Sergio, que tiene que ver con algo anterior, pero... porque yo creo que donde uno conoce gente, ¿no es cierto? Conoce la vida, hay gente que es muy inteligente, muy capaz, pero conoce pocos personajes, personajes realmente que lo marcan a uno, ¿eh? Y don Sergio es un personaje, y eso yo creo que todos nosotros se lo agradecemos, y por eso es que yo creo que es tan querido, además es de una generosidad con todo el mundo, que yo creo que a la tía Pin le incluyo, ¿eh? A los dos.
Eso por un lado. Y después con respecto al libro, lo que me gustaría decir es que la idea del libro surgió de Lala. Ella después dijo, como había publicado varias de estas casas en la revista Suma, dijo, bueno, ¿por qué no juntarlo y lo hacemos con Suma? Bueno, después por motivos que no fueron culpa de ninguno de los dos, lo hicimos en Santiago. Pero... Lo bien que lo han hecho, lo bien que lo hicieron, una maravilla, la verdad. A ver, Cristian, pero cuéntanos un poco. Una cosita te quería pedir. Respecto del seminario, de lo que tú me habías preguntado a Raúl, que tú me habías dicho primero, esta relación entre arquitectura entre arquitectura y literatura. Raúl hizo un seminario el año pasado que, como te contaba, ¿te acuerdas? Que duró como 4 meses, digamos, en sesiones semanales, que se llamaba Lenguaje y Nuevo Mundo, y era un análisis de la estructura, de la construcción del lenguaje en relación con los problemas, por ejemplo, con las vivencias internas de la gente y de la cultura. Y recuerdo particularmente 2 casos que son muy expresivos para darse cuenta como de la naturaleza muy inasible, pero al mismo tiempo muy profunda que tiene esta relación, que es el caso de César Vallejo y el caso de Neruda, en que en César Vallejo hay todo un drama cultural que se reflejó en su vida personal y que se refleja en la sintaxis de su poesía. O sea, no solamente en las cosas que describe, sino que en el material literario mismo, en la palabra misma. Por otra parte, tú tienes Neruda, por ejemplo, yo no soy experto, digamos, pero a mi juicio, por ejemplo, las alturas de Machu Picchu, las solas palabras son como Machu Picchu. No solamente describe muy bien, sino que la construcción misma del poema es Pero se decía arquitecto, yo creo que de alguna manera lo era, sin duda. Entonces, se da una relación que es muy profunda, es poco posible de explicar claramente, digamos, en pocas palabras, pero yo creo que con esos 2 ejemplos, de alguna manera uno percibe esta relación muy profunda que hay entre el lenguaje y la propia cultura, el propio cómo nos vemos, cómo nos percibimos y cómo nos vivimos nosotros mismos. Y la arquitectura es otra forma de lenguaje, muy distinta, pero es un lenguaje también. Lola, ¿tú nos podrías adelantar qué vas a decir en ese discurso de mañana? Yo también quiero saberlo. Pero es muy interesante que tú has venido especialmente acá, tienes un discurso, por supuesto, escrito, qué sé yo, como corresponde, pero algo de qué destacarías tú de este arquitecto chileno, que estás en una obra, estás usando una obra que él ha construido con Eduardo San Martín, ¿no? En nuestro país. ¿Qué vas a decir tú? ¿En qué toca? Bueno, yo voy a presentar en sí las 2 publicaciones, es decir que, por ejemplo, del primer libro destaco también el valor de otro punto que elaboró Enrique en todo su periplo tan largo que hizo por América Latina, que es justamente encontrar los puntos comunes entre gente entre arquitectos de distintos lugares que hacían distintas cosas y sin embargo tener la capacidad de encontrar esos puntos comunes que hacen a lo que él llama otra arquitectura. Entonces creo que ese es un aporte también muy importante para la comprensión de todo este tema. Y bueno, luego del otro libro voy a hablar un poco de cada uno de los comentarios que son excelentes, sobre todo el primero, que es el más largo, que hace Cristian Fernández, que habla, a mi modo de ver, magistralmente de la obra de Enrique, la interpreta con una sutileza y con una profundidad muy especial. Y luego hay otros 3 críticos latinoamericanos de primera línea que también comentan la obra de Enrique, 2 brasileños, Carlos Eduardo Díaz Comas, profesor de la Universidad de Porto Alegre, Ruth Verdesein, que es una crítica de Sao Paulo, que trabaja en la revista Proyecto, que es también muy especial. ¿Y cuál es el cuarto? Antonio Toca, que es un profesor universitario también y crítico mexicano, que se dedica a la casa
que luego se usó para la tapa, es decir, la caracola, y que la valora especialmente bien, valoración con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Lala, ¿es muy común en Argentina la arquitecto mujer? Bueno, hay muchas mujeres en arquitectura, sobre todo en la universidad. No sé exactamente qué porcentaje hay, pero creo que se acerca a la mitad fácilmente. Y luego, bueno, por distintas razones, van dejando algunas, pero hay bastantes mujeres en los equipos de arquitectos. Y es una tarea que parece... junto contigo una de las mejores críticas de arte sí, de arquitectura latinoamericana. Exactamente. Entre los arquitectos críticos de Latinoamérica hay 3 mujeres. Bueno, una la acabo de nombrar, que es Ruth Verde, pero que es de la camada más joven. Luego está Silvia Arango, que también es joven, que es colombiana, y realmente de una profundidad y una claridad muy especial. Y Marina Weissman, que es argentina y muy querida colaboradora de Suma, directora de una colección especial, que es, bueno, un poco... Que es la reina. Ahí está. Ya lo dijo, Enrique. Que la reina Isabel II. Enrique, ¿hasta qué punto tú has estado siempre tan ligado a nuestra universidad? ¿Hasta qué punto las escuelas de arquitectura de nuestro país están recibiendo este llamado y este desafío que tú le planteas en tu libro? ¿O siguen el posmodernismo? ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, yo no puedo hablar de todas las escuelas, es difícil para mí hablar, porque no las conozco todas, en este momento no hago clase tampoco, pero hay sí un grupo que comenzó mucho antes que yo y que nosotros, quizás, que todos nosotros en este tema, que han sido bastante comprendidos, pero que es la gente de la Católica Valparaíso. Ellos comenzaron con este tema de la modernidad, pero una modernidad propia hace más de 20 o 25 años. Entonces hay que darle... Alfredo Llome, tú hablas de Alberto Cruz y toda esta gente. Y que podría parecer todo muy raro, pero es realmente muy notable lo que hacen. La ciudad abierta, ¿no? La ciudad abierta y otras cosas que han hecho otras cosas, todo con medios muy modestos, etc. Después, quien últimamente ha impulsado también una línea semejante es Pedro Mutiño en la Facultad de Arquitectura de la Católica. Sin embargo, me da la impresión, de que todavía los alumnos, no sé si de la Católica, yo no puedo hablar, te digo con detalle, pero de varias universidades, no solamente en Chile, sino que fuera, el posmodernismo sigue teniendo una influencia fuerte. Y es una influencia, yo creo, bastante, no sé cómo... ¿Negativa? ¿Podría ser? ¿Acercándose al adjetivo? Podría ser negativa. Sí, porque es una arquitectura un poco de escenografía nomás. Es una arquitectura con muy poco contenido, con muy blanda, sin ningún postulado claro, en que cabe todo, en que es una vuelta al eclecticismo del siglo XIX. Realmente, y me da la impresión de que el mundo está bajando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volver con las preguntas que usted esté formulando a nuestros 4 invitados. Don Juan le pregunta a Enrique Brown, ¿qué relación hay entre arquitectura y poesía? Que esta vez no sea Raúl, sino tú que digas. No, pero yo veo cierta literatura y cierta poesía y cierta arquitectura, dos puntos que me parecen importantes. Por ejemplo, la poesía de Raúl es una poesía, yo diría, de fundación, funda lugares. Cuando uno ve estas montañas que avanzan, o cuando ve no sé, crea lugares, digamos. Bueno, esta arquitectura nueva que se está haciendo en América Latina también es una arquitectura que, claro, que trata por un lado de respetar lo hecho, de respetar, por ejemplo, el casco antiguo de las ciudades, de ser contextual con las ciudades. Pero más importante que eso es crear lugares en toda esta periferia amorfa, por ejemplo, que hay. Entonces, esto de fundar ciudades, porque las ciudades tienen, bueno, hay una relación muy grande. Y la otra relación que yo diría es, me recuerdo del ciclo de Raúl en el Taller de América, cuando él hablaba de que hay emociones que la poesía no es capaz o sea, las palabras no son capaces de expresarlas. Entonces, hablaba de cuando las palabras no alcanzan. Curiosamente, Le Corbusier, más grande arquitecto de los últimos 200 años, hablaba del espacio indecible.
Yo cuando era recién estudiante no entendía esto del espacio indecible. Es un espacio que produce tal emoción que no se puede decir nomás, es una cosa que no se puede describir. Es una expresión. Hay una relación muy grande. ¿Y cómo ves tú, Raúl, el paisaje? Te preguntan. Tú eres una persona que se ha especializado en describir el paisaje. Actualmente tú has sido porteño, santiaguino y ahora estás en Coyhaique. ¿Cómo ves el paisaje en nuestro país? Bueno, en realidad, fíjate que siempre se ha dicho que Chile es un país muy bonito, en fin. Y uno siempre lo ha visto, te fijas, un poco como una cosa de colegio, ¿ah? En realidad. Pero realmente es un país muy hermoso, te fijas, o sea, con contraste y con una espacialidad absolutamente impresionante. Ahora, yo estoy viviendo en la 11ª región, te fijas, y ver las dimensiones de lo dramático que hay en eso también. Te fijas, en una región, por ejemplo, con 3 millones de hectáreas de árboles quemados, donde se conjugan las selvas húmedas, más fuertes, con la aridez más. Entonces, estamos llenos, te fijas, de espacios, de lugares, de contrastes, que necesariamente parecieran, te fijas, que necesitan del lenguaje, necesitan de las palabras y necesitan de las obras para empezar a ser realmente asimilados, o sea, para que nos demos cuenta, te fijas, realmente del lugar en el cual vivimos, ¿cierto? Y de cómo, a pesar que nos desgarramos permanentemente en tantos problemas, cómo es un país en el cual todavía está todo por hacer, te fijas, o sea, con posibilidades y potencialidades tan absolutamente fabulosas. Entonces, escuchando lo que decía Enrique, me parece tan cierto, o sea, que hay en la arquitectura y hay algo, un espacio que no alcanza a ser descrito. Entonces nosotros tal vez deberíamos intentar o tratar también de estar en esos lugares para el cual las palabras ni las formas alcanzan a hacer una representación. Si algún día en realidad participamos de un mundo común, de un espacio común, de una Latinoamérica común, ¿cierto? Ello va a ser fundamentalmente por la emoción. No va a tener mucho que ver con el pensamiento, ni con la racionalidad, ¿cierto? Va a ser un encuentro en la emoción o no va a ser. Eso está en estos lugares, existe. Hay que acercarse, ¿cierto?, a todas aquellas zonas frente al cual las palabras fallan, frente al cual las formas fallan, y que realmente donde sentimos que algo que no somos nosotros, como que nos habla y nos dice también que nos quedemos allí. En fin. Es un lindo llamado, Cristian. Y aquí tengo alguna pregunta que quisiera formular. Hay un arquitecto de paso en nuestro país, es colega tuyo, es argentino, Mario Magni. Dice que frente a la destrucción que se observa indiscriminada de ejemplares arquitectónicos en Latinoamérica, ¿cuál sería el procedimiento más eficaz para evitarlo, Cristian? Él está impresionado, parece. Bueno, yo creo que es un mal latinoamericano bastante importante. Yo quisiera referirme al caso de Santiago, porque son distintas las situaciones. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que el solo declarar monumento nacional a una cosa a veces sirve muy poco y a veces casi contraproducente, digamos. Una política de preservación del patrimonio no pasa por simplemente hacer decretos. Yo creo que fundamentalmente se trata de, en general, estas obras de patrimonio están puestas en barrios deteriorados, que el barrio como conjunto, en cuanto a situación urbana como infraestructura, es estupendo, y que se ha ido deteriorando y que falta una especie de impulso que se le puede dar por vía de incentivos tributarios, de una cantidad de medidas indirectas para que se recupere el barrio. Y del momento en que se empieza a recuperar el barrio, se empieza a hacer viable recuperar ese tipo de obras. Yo creo que realmente porque hay que buscarles un uso a las obras. Finalmente, si aunque tú tengas el dinero, que ya es muy difícil conseguir, para recuperar un edificio antiguo, si el edificio antiguo no tiene uso, se va a deteriorar de nuevo y finalmente nadie va a invertir el dinero. Si tú le buscas el uso, pero el uso hay que buscárselo al barrio. Y en general yo creo que por ahí va la política.
¿Y qué pasa, Lala, en tu país? Tú como un arquitecto, una persona que dirige una revista de importancia, tiene que tener muy presente este problema. ¿Hay respeto en la Argentina por la obra arquitectónica? Como en todas partes, es bastante problemático, digamos, los intereses y todas estas digamos, situaciones reales que se dan conspiran contra la elaboración del patrimonio. Pero, digamos, yo pienso que es muy importante difundir el tema, hablarlo, y desde Suma tratamos la elaboración del patrimonio. Pero, digamos, yo pienso que es muy importante difundir el tema, hablarlo, y desde Suma tratamos de hacerlo. Al principio de la década hicimos una campaña que invitamos a las agencias de publicidad a participar con nosotros, hicimos una reunión internacional con la Sociedad de Arquitectos, y desde abril del año pasado estamos haciendo desde la revista justamente otra pequeña campaña. Es decir, en cada número tomamos una obra de patrimonio, la publicamos adentro con un comentario, y un detalle de esa obra es tapa de la revista. Entonces, de alguna manera... ¿Hay conciencia, Lala, en los jóvenes, por ejemplo, del respeto que se le debe al pasado y a la identidad que se debe buscar? Que es en los jóvenes, en sí. los estudiantes. Yo pienso que es, ciertamente, los estudiantes son luego los arquitectos. ¿Cómo no? Pero creo que hay que llegar a todos, y yo creo que todos los medios son no solamente válidos, sino necesarios. Creo que es un tema importante, que no es momificar el patrimonio, pero sí valorizarlo, ¿no? Ahora, si tú me permites, para no ser tan pesimista, porque realmente yo creo que queda mucho por hacer, pero respecto a lo que decías tú, que es lo fundamental, que es crear conciencia, yo creo que ha habido algún progreso relativo en los últimos 10 años, y algo que ha sucedido paralelamente en casi todos los países latinoamericanos sin un acuerdo previo. Yo recuerdo el año 76, 77, yo creo que ustedes en Buenos Aires empezaron más o menos mucho, empezó el tema a tratarse. El año más o menos 77, en la primera Bienal, este se transformó como en el tema principal sin que hubiera sido la intención inicial de la Bienal, pero fue realmente algo que prendió. Y yo te diría, María Teresa, el programa que haces tú de Visiones, yo creo que por mentalidad, no por ninguna otra razón de contingencia de ningún tipo, yo creo que el programa que haces tú hace 20 años no se hubiera hecho, este de Visiones. Este programa que de alguna manera invita e implica de que la gente tiene algún interés en autoconocer, ¿no? Yo creo que hace 20 años todos estábamos nos preocupados conocer las cosas norteamericanas y europeas. Los chinos no importaban ni un huevo. En cambio ahora tú ves que yo creo que hay un cierto progreso, falta muchísimo por hacer, pero hay un cierto progreso, hay un comienzo a tomar conciencia en los últimos 10 años, diría yo, que es importante. Enrique, ¿cómo describirías esa otra arquitectura? Y también otra pregunta de Clodomiro Flores, si su libro es muy complejo o lo recomienda para ser leído por estudiantes universitarios. Son dos preguntas que se formulan. No, yo creo que puede ser leído por estudiantes universitarios y aún ni siquiera o sea, no es necesario ser estudiante universitario tampoco. Después, ¿cómo la caracterizo esta otra arquitectura? Sí, varias preguntas al respecto. Yo creo que básicamente por dos cosas. Uno, porque es una arquitectura que es moderna, pero siendo moderna, respeta las costumbres de uso, las tradiciones y los hábitos que tienen nuestros pueblos. Es decir, combina, ¿no es cierto?, los logros de la arquitectura moderna, pero ¿con qué? Con cosas como esta. En los países nuestros, por ejemplo, típicamente la privacidad familiar es muy importante. A nosotros nos gusta vivir, ¿no es cierto?, que nuestra familia... Vivir en lo propio, claro, invitamos a nuestros amigos, a nuestra familia, que no nos vean de la calle, etc. Entonces, ¿qué se expresa eso en patios, por ejemplo? Después, tenemos como pueblos jóvenes, que tenemos un pasado rural bastante reciente, nos gusta vivir en contacto con la naturaleza. Entonces, ¿en qué se expresa eso? Que usamos mucho los espacios intermedios, nos encantan las terrazas cubiertas, nos encantan los parrones, nos encantan las pérgolas, etc. Podría seguir hablando, pero bueno, recoger, también nos gusta el color, por ejemplo, nos gusta la textura y los materiales naturales. Bueno, recoger esas características, la arquitectura, y combinarlas con la arquitectura moderna es lo que hace que esta arquitectura sea inédita. Aquí hay felicitaciones.
de don Gabriel Enos. ¿Se podría conjugar en el futuro la poesía y la arquitectura tomando en cuenta las construcciones, que las construcciones no es tan poética y la realidad económica que vivimos tampoco? Dice. No sé, lo estoy reproduciendo, a ver si no podría, parece que entre... Yo creo que hay varias preguntas al respecto. ¿Cómo las casas actualmente bastante chicas, cómo se podría lograr la proposición de Enrique? Es un poco, Raúl, lo que nos están preguntando, entre otros don Gabriel Enos. Se puede incluso en una casa muy pequeña lograr esa cosa íntima, esa cosa... Bueno, hay algo, claro, que es también irrepresentable para cualquier cosa, te fijas, o sea, que son en el fondo los lazos de afecto y de amor, o por el contrario, que puedan unir a la gente. Entonces realmente bajo un diario y bajo un pedazo de plástico se puede también, por supuesto, crear el escenario de vida más hermoso y más fabuloso y que sea más impresionante incluso que el Taj Mahal. Pero, claro, pero de eso uno no puede necesariamente hacer una regla. Enrique puede hablar mucho mejor que eso sobre yo logro imaginarme, ¿cierto?, que en espacios de hacinamiento, en espacios reducidos, por supuesto la calidad de vida, el nivel de los afectos y el nivel de las emociones necesariamente se transforman en otra cosa. Considerando estas salvedades. Tiene toda razón, Raúl. De hecho, vuelvo a Le Corbusier, padre de todos los arquitectos modernos. Pero la verdad de las cosas que él decía, una casa, un palacio. Y lo decía para la casa, que aunque fuera una casa, la más mínima, aunque fuera una casa que tuviera. De hecho, él vivía, en la casa donde él veraneaba, era una construcción que tenía 6 por 6 por 6. Él vivía ahí, en esa construcción con su mujer. Bueno, pero tenía que ser un palacio en términos arquitectónicos, digamos, o sea, y era de madera. Pero el espacio, la emoción, la luz, etcétera, bueno, ojalá lográramos, ¿no es cierto?, hacer vivienda social que fuera un palacio en ese sentido. Cristian, ¿cómo definirías nuestra arquitectura latinoamericana? En términos concretos, yo creo que lo que está comenzando a... En términos concretos, yo creo que lo que está comenzando a emergir en la arquitectura latinoamericana es, como ya se ha dicho aquí, la revalorización de la idiosincrasia propia, pero en términos completamente contemporáneos. Yo creo que lo mismo que ha dicho Enrique sirve para poner ejemplo y en base a estas mismas casas de Enrique. Por ejemplo, en las casas de Enrique uno percibe claramente la tradición que nosotros tenemos como latinoamericanos, probablemente vía mediterránea e incluso vía árabe, de la vida interior en la familia, en la casa, que es la tradición opuesta a la tradición del hemisferio del norte de Europa que se trasladó a Estados Unidos, que vive en un objeto como lucido, rodeado de geografía, ¿no es cierto?, que se luce a sí mismo. Normalmente la tradición mediterránea es un muro cerrado con la vida volcada al interior. Pero eso que se ve aquí, en términos absolutamente contemporáneos, cuando Enrique habla de patio, no habla de favoritos españoles ni de cositas, sino que realmente lo que él hace es ver cuáles son las necesidades de la familia que va a vivir ahí y reconocer esa realidad que está viva. No es una rememoranza, digamos, ni una nostalgia del pasado. El pasado sirve mucho porque siempre la historia es un antecedente muy importante, pero es una búsqueda de servir la realidad aquí y ahora en términos prácticos y en términos poéticos, o sea, en términos artísticos. Lo que Enrique hablaba de la luz, del uso de la luz, de la simplicidad de los materiales. Por ejemplo, yo creo que los chilenos muchas veces decimos somos unos pavitos, cosa que es cierto, digamos, pero tiene una contraparte positiva eso, que ya somos realmente dentro de las buenas tradiciones chilenas hay una cierta sobriedad. Y eso es muy importante. Entonces, una cierta sobriedad que lleva a una cierta tradición de saber hacer lo máximo con muy pocos elementos.
Eso, por ejemplo, es una lección que uno toma de la arquitectura barroca chilena, digamos, la arquitectura colonial, que en realidad el término barroco lleva a confusión. La arquitectura colonial, que muchas veces uno ve casas en que un patecito de 3x3 con un empiedrado, un árbol y unos muros blancos hacen realmente una maravilla. En cambio, nosotros cuando abandonamos eso, hacemos todas estas cosas postmodernas, pretenciosas, llenas de pastiches, claro, te fijas tú, y en el fondo estamos desperdiciando una especie de tesoro que tenemos sumergido dentro de nosotros mismos, y que es lo nuestro además. Eso yo creo que de alguna manera responde y que se da, es lo que yo personalmente más aprecié en las casas que aparecen en este libro. Lala, por último, nos queda muy poquito tiempo. ¿Tú podrías contarnos una gran pincelada hacia dónde va tu revista? ¿Está abriendo? ¿Por qué está, por ejemplo, en este número que hemos visto, que hemos mostrado en Suma, por qué está Neruda? Claro, podría decir rápidamente que planteamos desde abril del año pasado, a partir de los 25 años, una apertura mayor hacia otros temas. Es decir, planteándonos un poco de que había que terminar con la época tan de especialistas y de tradiciones académicas, y que entonces en una revista de arquitectura no podía más que haber arquitectura y la parte técnica y muy profesional. Entonces intentamos buscar los puntos de unión con otros temas, más en la interdisciplina, digamos, y bueno, con la poesía es realmente apasionante tratar de buscar eso. O sea, ¿el próximo publicado será Raúl Zurita? Vamos por ahí, vamos. Bueno, a mí solo me queda agradecer la presencia de Enrique Brown, Cristian Fernández, Raúl Zurita y Lala Méndez Mosquera, de la revista Suma de Buenos Aires, en nuestro programa, y invitarlos para mañana cuando esté Marina de Navasar presidiendo esta mesa. Ella tratará el tema de la agresividad, el estrés y los accidentes de tránsito. Sus invitados serán el doctor Marcelo Truco, psiquiatra y jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital del Trabajador, Sara Domberg, psicóloga de nuestra casa de estudio, y el doctor Ernesto Medina Lois, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, y a la 1:30 en punto mañana junto a Marina Navasar. Muchas gracias por su compañía.